la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, hablar bajo el tema cómo ser libre de la doble identidad. Amén. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ser libre de la doble identidad? Amén. Entonces, quiero que rápidamente, para efecto de aprovechar el tiempo, el libro de los Romanos, capítulo 4, verso 18. Amén. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Amén. Y el Señor le dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. Y quiero que me acompañe ahí mismo a Eclesiastés, después de Proverbios, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios: aquello que fue, diga conmigo, pasado, ya es, diga presente, y lo que ha de ser, futuro. Dice entonces: Dios restaurará lo que pasó. Amén. Rápidamente, usted no lo tiene, pero yo sí aquí, una versión de Biblia que nos ayuda un poquito a entender un poquito este trabalengua. Así que yo le llamaba a este verso: todo lo que ahora existe ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya, y Dios hace que todo vuelva a repetirse. Amén. Entonces, para entender este trabalengua, como yo le llamo, quiere decir que hay algo que se llama pasado, que usted tiene y que yo tengo. Pero en Dios no existe el pasado en sí, porque Dios vive en un eterno presente. Pero para entrarnos a esta dimensión, nosotros tenemos que entender lo siguiente: es que Dios tenía algo que se llama eternidad para nosotros. Si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios preparó obra desde antes de la fundación de ¿qué? Para que anduviésemos en ellas. O sea que antes de yo venir a esta tierra había una obra que me estaba esperando. Amén. Entonces eso me habla de una eternidad, que Dios diseñó algo para mí, para cuando yo viniera a esta dimensión llamada tierra, cosmos, yo entonces realizar esa obra que fue hecha de antemano. Amén. Eso es lo que me coloca a mí en la posición de que yo vine de algún lugar, que no fue simplemente del vientre de mi madre. El vientre de mi madre fue lo que Dios utilizó para traerme de la esfera espiritual eterna a la esfera física temporal llamada tierra. Amén. Entonces escuche esto: si lo que ya existía, óigame bien, es porque ahora usted lo ve existiendo. Lo que usted ve que ahora existe, ya existía. Y todo lo que ha de existir, ya Dios dijo que ya estaba hecho. O sea, a Dios no le sorprende nada porque ya Dios lo vio. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que se llama doble identidad, tenemos que entrar al concepto de una vez de entender esto. Abraham, la palabra dice, donde leímos en Romanos, que Abraham llegó a ser ¿qué? ¿Llegó a ser qué? Entonces, si llegó a ser, era porque no era. Entonces dice que a él le dijeron una palabra: Abraham, Dios le dio una palabra: Abraham, tú vas a ser. Eso dice que Abraham no era, pero para Dios hace mucho que era. Pero Abraham estaba viviendo lo que para Dios no era.
coexistiendo en su mente. No. Cuando hay dos pensamientos contrarios coexistiendo en nuestra mente, eso va a activar, ¿sabe qué? Que también nosotros vamos a tener dos emociones contrarias coexistiendo dentro de nosotros. Vamos a tener no simplemente pensamientos y emociones, sino sentimientos contrarios. Y cuando alguien tiene esas cosas dentro de sí, ¿cómo está viviendo? Una vida de confusión. Amén. Entonces yo tengo que entender algo que dice la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo que oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice el verso 23: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese se hace semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Note esa palabra, natural. Ya bien, él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. ¿Cómo era? Muchas veces nosotros, mientras nos están predicando, enseñando, mientras estamos en la iglesia, la palabra que se nos está enseñando, lo que se nos está diciendo, mientras se nos está profetizando, mientras se nos está Dios revelando por visión o sueño, nosotros estamos en ese momento, como dice ahí, nos estamos mirando en el espejo de lo que Dios plasmó de nosotros en la eternidad, y lo estamos mirando ahora mientras nos están ministrando, revelando lo que Dios quiere de nosotros. Pero dice que inmediatamente este hombre dejó de mirar en el espejo, se le olvidó lo que. Entonces a muchos de nosotros nos hemos desconectado de lo que Dios dijo que éramos, y estamos viviendo lo que el mundo dice que somos. Wow. ¿Cuántas veces nos despegamos de lo que Dios dice y comenzamos a dejar de ser lo que Dios dice que éramos? Porque no dice el texto que leímos en el Desate que ya lo que era existe, pero lo que existe ya era, y ya lo que era ha de ser. O sea, usted está viviendo, o yo y usted tenemos que vivir lo que Dios dice que éramos en la eternidad. Y por eso vivimos doble identidad. Porque a veces queremos vivir un día con Dios y el otro día con el mundo. Un día te saludo y mañana no te saludo. Un día parezco a Josué conquistando tierra, pero el otro día parezco a Gedeón antes de conquistar, corriendo y escondiéndome. Porque coexisten en mí dos sentimientos, dos emociones, dos pensamientos contrarios. Que un día algo quiero hacer y al otro día no quiero hacerlo. Eso se llama confusión, y la confusión lo que trae es tiniebla, y la tiniebla es falta de luz, y la luz es falta de conocimiento. Cuando yo tengo conocimiento de quién yo soy, de lo que Dios dijo de mí, de lo que Dios escribió de mí, por eso el salmista dijo: todas mis obras están escritas en tu libro. Había una historia escrita de David, óigame bien, y él dijo: yo la vi esa historia, y en esa historia yo termino bien, aleluya. En esa historia yo le derribo la cabeza a Goliat, en esa historia yo llego a reinar. Alguien está entendiendo. Pero para David, detrás de las ovejas, desechado, abandonado, quizás había un diseño de una identidad, de que David toda su vida terminara detrás de las ovejas, abandonado, sin familia. Alguien me está entendiendo. Pero un día David se conectó con la revelación de lo que Dios tenía para él, lo ungió y le dijo: te he puesto como rey. David creyó esa palabra, se conectó con esa palabra, se alineó con esa palabra, y comenzó a desaparecer la identidad que el mundo, el diablo y la familia le dieron, que no se parecía ni era la que Dios le había plasmado a este hombre. Este hombre corrió tras su identidad. Él era un rey. Aleluya. Por eso que debo entender, hermano, qué identidad estoy viviendo, desempeñando, manifestando en esta tierra. Aleluya.